Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y analizamos las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos esta doble parte de Firestorm, el hombre nuclear, por Gary Conway y Rafael Cañenan, con el número 21, Frío Quiebre. Y parece que la cosa se complica. Killer Frost ataca a nuestro protagonista con todo el tráfico a su favor, usando los autos como proyectiles. Los colores que se eligen para estos vehículos rompen un poco la monotonía del color cálido y frío como simple contraste. Y sumado a esto también destaca la textura mecánica que tiene el asfalto. Aunque técnicamente el equipo creativo se mantiene en comparación con el número anterior, esta vez Callanan y Rodríguez solo hacen lápiz y tinta respectivamente en lugar de compartir tareas. Y el cambio para mí se va a notar. Aunque el anterior tenía grandes escenas, había algo de prisa y desigualdad en los estilos que este número no tendrá. Como veremos inmediatamente, el cómic empieza con Killer Frost viendo su reflejo en una mesa congelada junto a una antigua compañera de universidad, Louise Lincoln. Aquellos familiarizados con estos cómics el nombre les sonará, pero guarden silencio para aquellos que no. Hablaremos de ella más cuando concrete el rol que tomará en números futuros, porque probablemente sea el personaje de Firestorm que más apariciones tendrá fuera de estas páginas. Además del héroe mismo, por supuesto. Y este splash de inicio es un tanto extraño a nivel visual, no solo porque ya de por sí es raro cómo está dibujado el reflejo, porque al principio no notamos bien qué es, podemos suponerlo, sino también porque las dos caras ocupan poco espacio para el grande de la página. Esto probablemente tenga que ver con el hecho de que también es una página con muchísimo texto, incluyendo el título. Crystal vino a visitarla para que le haga unos exámenes, los cuales confirman que, debido a la forma en que su confinamiento tomó lugar, sus células están empezando a descomponerse a un ritmo acelerado. Solo le quedan días, tal vez horas, de vida. A esto me refiero con que el número anterior no hizo un buen trabajo preparando la amenaza y le dejó todo el trabajo a este. En ningún momento de las 25 páginas anteriores se menciona que Crystal se siente débil o que algo le pasa. Por lo tanto, esta trama parece salir de la nada, porque tuvieron que gastarse la mayoría de las del número pasado en recapitulaciones. Realmente, salvo por el escape de la villana, podrías empezar con este número y no te perderías mucho desarrollo en cuanto a lo que la trama se refiere. En su miedo, frustración y furia, golpea una consola, accidentalmente activando una alarma. El inevitable conflicto aterra a Louise, lo cual la pone en la mira de Crystal. Como dije, hay un ligero cambio en Killer Frost comparada con la última vez que la vimos en los arcos pasados. En lugar de esa arrogancia y vanidad, hay mucho más enfoque en el aspecto misándrico. Y a lo largo de esta escena hay varias cosas para prestar atención, entre ellas podemos contar tres muy importantes. En primer lugar, es una más general y tiene que ver con la decisión de pintar a Killer Frost de celeste. Ya mencionamos anteriormente cómo se usa este color, los tonos del azul que se podían usar en este momento, como un valor del negro, pero también sirve de alguna forma para darle algún valor al blanco. Aunque todos nosotros suponemos que el azul es un color que tiene que ver con el hielo, porque también tiene que ver con el agua, acá también nos permite un contraste mucho más alto por una limitación de color. En este caso, a diferencia de los números anteriores, directamente se la pinta completamente de azul, casi sin tonos más allá de la tinta negra. Ahora, viéndola actuar como cualquier otra víctima, le viene a la memoria cómo los hombres solían volar alrededor de Louise mientras le ignoraban a ella. Pero antes de su toque mortal, seguridad llega, desviando la atención del asesino y llevándose el golpe letal en su lugar. Primero son inmovilizados los pies. Las otras dos sí son cuestiones más de esta escena. Una es el hermoso cuadro en perspectiva desde las piernas de los policías inmovilizados. Abren fuego, pero la creación de un muro de hielo absorbe los impactos. Y la otra es el hecho de que toda esta página tiene un gutter cruzado a la mitad. Y una vez que la munición se les agota, la mujer lentamente se les acerca para darle su característico coup de gras, congelándolos completamente antes de estrellarlos contra el suelo. Hay algo fascinantemente perturbador con que esta mujer tiene que ver a dos personas morir frente a sus ojos, pero no puede hacer ningún movimiento. No puede gritar, gemir, llorar, por miedo a que Crystal vuelva a dirigir su atención a ella. Por lo tanto, tiene que presenciar y asimilar cada momento del final de las vidas de estas personas, y algo hace clic adentro suyo por ello. Killer Frost sale del edificio y se deja absorber por sus pensamientos mientras crea un camino de caos y muerte a su alrededor con su mera presencia. Es una escena simultáneamente melancólica y mórbidamente divertida. Ella está esencialmente teniendo su propia marcha fúnebre, tomando un último paseo en sus últimos días, mientras simultáneamente se lleva tanta gente como pueda en el camino.
pero la narración da la impresión de que esto es secundario en su cabeza. Estas muertes son solo un ligero consuelo, un pequeño disfrute como el cantar de los pájaros en un paseo por el parque. Y esto realmente está más alineado con su personalidad u objetivos anteriores a estos números. Esa falta de consideración por la vida humana, este aspecto de que todos son secundarios a mis propias emociones y sentimientos. Las colisiones de los vehículos son vistas a la lejanía por Firestorm. Y creo que a esta altura ya no sé si vale la pena mencionar que siempre que aparezca va a aparecer primero un cuerpo completo, aunque en este caso haya un plano detalle de los ojos primero. Creo que valdría la pena mencionar la próxima vez que esto se rompa, si es que en algún momento se rompe. Pero asume que es simplemente un accidente de tráfico regular. Ignorar esto es más para reintroducir al par de personajes en la página siguiente y supongo que se podría hacer el argumento de que si Killer Frost estuviera siguiendo su modus operandi habitual no habría fuego, lo estaría absorbiendo. Por lo tanto el humo sería una señal de que ella no estaría involucrada. Pero el desvío en el que resulta esto termina siendo tan menor que realmente se puede tomar como solo un momento de comedia. El héroe se dirige al departamento de policía donde se reúne con McKay, el sargento que conoció durante el caso de Goldenrod, y una vez ahí está, marca en la forma de escribir de Conway, ya sea por elección propia o por editorial, pero no parece gustarle hacer escenas de demasiada conversación. Así que la solapa con escenas de acción menor, si se puede decir así, como para dar la ilusión de constante movimiento y avance a pesar de que se mantiene en la misma escena. En este caso, mientras Firestorm charla con McKay, un criminal siendo registrado intenta agarrar el arma de un oficial, pero Ronnie la transforma en una trampa para ratones. Y el hecho de poner una escena de acción está también reforzado desde lo visual, ya que tenemos este cuadro en el cual no hacía falta una separación y transformarlo en dos, porque Firestorm funciona de Gutter, ya que frente a él lo vemos sentado en el escritorio del sargento y a su espalda vemos el conflicto que se está por armar. Por alguna razón, Cadenan decide igualmente remarcarlo dibujando el Gutter donde está parado nuestro protagonista. El sargento se rehúsa a ayudarlo por su intervención y falta de resolución en el caso de Goldenrod, dado que no le toma la palabra al héroe de la defunción del perpetrador. Pero su compañero, Wilson, accede a darle una mano de manera extraoficial. Y toda esta página está diagramada de manera muy simple, ya que son 3 tiras de 2 cuadros. Y eso es algo muy extraño en esta serie, que es súper dinámica con las diagramaciones. Cuando finalmente puede preguntar por Killer Frost, le dicen que es la causante de un desastre en la autopista de Jersey, haciendo que se sienta como un completo idiota por ignorar la conmoción en el camino hacia acá. E incluso cuando solo se necesitan 2 cuadros para contar algo que pasó anteriormente, se puede hacer un montaje. Y con eso, finalmente pasamos a un verdadero interludio en esta serie, donde Lorraine está intentando buscar la manera de que su padre conserve su puesto en el Senado, pero él siente que no tiene oportunidad. Realmente perdió sus ganas de lucha porque siente que su acusación es justificada. A pesar de que había sido amenazado con el secuestro de Lorraine, siente que no cambia el hecho de que le dio su voto a una corporación. Con ella siendo rescatada por un superhéroe, en retrospectiva parece que sacrificó su ética por nada. Su hija intenta consolarlo, de hacerle dar cuenta de que no hizo nada malo considerando la situación, pero en última instancia, tenerla a salvo es todo lo que le importa. Y en esta página se utilizan varios recursos visuales, además de una flechita de lectura, porque todavía no desaparecen, y una decisión de pasar de colores entre el amarillo y el rojo en los fondos. Recordemos que el naranja sería un valor intermedio entre ambos por ahora. Destaca muchísimo ese último cuadro en el cual ambos personajes están dibujados en silueta, completamente en tinta negra y con la luna de fondo. De vuelta con Firestorm, el héroe llegó a la autopista. Aunque Killer Frost ya no parece estar presente, tiene que detenerse para limpiar el desastre, derritiendo y liberando los vehículos y personas atrapados. Los dos fusionados intentan seguir el camino helado, pero en lugar de terminar donde se dirigía, llegan a donde salió, con la doctora Louise Lincoln, que está dando su declaración a un par de oficiales. Y la llegada de Firestorm está mostrada desde el mismo enfoque durante 3 cuadros, solo que no solo aparece él en escena, sino que tenemos a la doctora en el centro. Él se une al interrogatorio para tener el panorama completo y ella le cuenta de la condición mortal de la villana, aterrando al héroe nuclear. Si la mujer ya era capaz de destrucción a escala masiva antes, ¿de qué será capaz ahora que no tiene nada que perder? Ronnie y Stein vuelan el camino helado y llegan al río Hudson, donde Crystal está tomando un barco llamado la Mary Sue. Oh boy, la Mary Sue. La Mary Sue viene de un cómic satírico llamado La historia de un Trekkie, creado por Paula Smith en 1973. Fue publicada en un fanzine de Star Trek.
La historia parodiaba una serie de características que se repetían en los fanfiction de Star Trek. El protagonista, que quedaba inmediatamente claro que era el autor injertándose a sí mismo en la historia, muchas veces incluso llevando su mismo nombre, era inmediatamente amado por todos los personajes de la serie, comúnmente teniendo relaciones sexuales con varios de ellos. Era antagonizado por un villano bastante unidimensional y simple, que solo servía para demostrar sus habilidades. Todo esto además de una larga lista de características que estos fanfiction empleaban. Pero ese era el punto. Era una sátira de ficción escrita específicamente por fans. Recientemente el término ha sido cooptado por críticos, énfasis en las comillas, de obras profesionales, y mal empleado de tantas maneras que el término ha perdido todo significado. Hoy en día se ve comúnmente usado cuando una mujer muestra el más mínimo nivel de competencia. Aunque, cuando uno se sienta y lee la lista de componentes que hacen a una Mary Sue, más personajes masculinos entran en esa categoría que femeninos. No sé lo que me molesta un término específico para escritura amateur en crítica profesional, pero estoy en contra de toda moda que intente imponer reglas a la escritura. Veo muy seguido críticos diciendo que un personaje tiene que ser A, B o C y hacer X, Y o Z para que sea una buena historia, o para que sea un buen personaje, cuando uno puede escribir un personaje perfecto que nunca cambie y seguir siendo un buen pedazo de ficción. Todo está en la ejecución, combinación de elementos, enfoque de la trama. Un personaje puede ser una analogía o una manifestación física de un concepto. Por lo tanto, para que esa manifestación o analogía se mantenga, el personaje necesita ser constante durante toda la historia. No hay reglas en la escritura y todo es muy subjetivo. Lo vemos en este canal todo el tiempo. Elementos y herramientas que nos gustan en una historia, por cambios minúsculos y ligeros, incluso ajenos, hacen que no terminen no gustando en otra. Y énfasis en la palabra gustar. Pero todo este enorme tangente es para decir... No tengo la menor idea de por qué le puso este nombre al barco. ¿Está diciendo que Conway siente que Killer Frost es una villana Mary Sue? ¿Por eso se deshace de ella y será reemplazada por una más efectiva? Es su creación después de todo. ¿Es Killer Frost viéndose a sí misma como una Mary Sue? ¿Se ve como un personaje femenino perfecto? ¿O porque quería ser una Mary Sue y ser amada por todos y por eso destruye este barco? Realmente no sé qué interpretación hacerle. De cualquier forma, cuando el capitán intenta huir de la escena congelante, se encuentra con la responsable, que está en un estado mucho más deteriorado, como si hubiera envejecido décadas en un par de minutos. Y para que esto tenga mucho más efecto, además de mostrarnos su cara en primer plano, también deciden mostrarla entre sombras y hacer que la cámara siga la mirada del capitán. De alguna forma esto genera más tensión para que haya mucho más impacto, ya que este primer plano sería una subjetiva del personaje. Ella está haciendo esta masacre porque teoriza que si logra absorber suficiente calor, será capaz de detener su decadencia celular. Pero el único ser vivo que pueda producir tanto, llega a la escena. Firestorm intenta atraparla de la forma usual, pero a pesar de que su cuerpo se deteriora, sus poderes solo van en aumento, haciéndole dar cuenta que en realidad ha estado muriendo desde que se transformó en Killer Frost. Solo que no fue hasta estos momentos donde su condición llegó a este estado crítico. Y durante esta escena tenemos algunas cosas a destacar en lo visual. Primero vemos a Firestorm evadir el primer ataque que le lanza Killer Frost, ocupando 2 cuadros. Esto ya nos da una idea de que esta escena va a ser bastante dinámica, principalmente en la diagramación. La siguiente página lo deja bastante claro, ya que es probablemente la más original del número. Durante la pelea, Martin expresa que se siente responsable dado que fue su estudiante, y estaba a cargo de ella cuando se transformó en Killer Frost, mientras que Ronnie solo la ha conocido como la villana homicida. Por lo tanto, tiene otra perspectiva. Siente que Killer Frost misma no quiere ayuda, que no se deja ayudar, más interesada en prolongar su vida tomando la de los demás que dejarse ser tratada. Es un buen conflicto interno entre los protagonistas, pero es espinosa para mí. Creo que para que este pensamiento de no se deja ayudar se concrete mejor, hubiera sido mejor por lo menos tener un cuadro de Firestorm intentando hablar con ella, en lugar de ir directamente a capturarla. Aunque siempre dejan en claro que tienen la intención de ayudarla, esta aproximación cerraría un poco mejor. Pero por otro lado, no sé si va con la impulsiva e impaciente personalidad de Ronnie el hacerlo. Una aproximación fomenta la personalidad del villano, la otra la del héroe. Y como estarán notando, en la pelea apareció una secadora gigante. Esto de andar jugando con las moléculas permite que pasen estas cosas. Lo interesante es que el ataque que Killer Frost usa para romperla toma un efecto muy particular. Lo lanza como si fuera una especie de boomerang. La pelea va del puerto al puente que fue barricado por los policías, volviendo el escenario perfecto para la batalla, dado que no hay riesgo para inocentes y ambos metahumanos se desatan. Y aunque la historia en sí tal vez no tenga la epicidad que la última vez que vimos a Killer Frost, donde directamente tomó todo el control de la ciudad, la pelea en sí es digna de un enfrentamiento final entre estos dos, durando 7 páginas haciendo lujo de todas sus habilidades. La transportación de Firestorm, la metralla de hielo de Killer Frost, ondas nucleares, ráfagas freáticas, y siempre ves estragos en el fondo. Así que a pesar que la proverbial cámara se mantiene enfocada en los héroes, sentís que las repercusiones de la pelea impactan a kilómetros a la redonda. Lo mismo que el cambio de escenario,
una forma efectiva de darle escala a la acción. Eventualmente la ofensiva de Frost pasa a las defensas de Ronnie y le entierra profundamente un carámbano en la clavícula. El dolor le es demasiado para el adolescente y la pelea lo tiene agotado, quedando completamente a la merced de la villana. Dado que no puede luchar, Stein sugiere darle justo lo que busca. Tal vez Crystal tiene razón y su calor pueda curarla, pero, por desgracia, no era así. Firestorm emanó tanta energía como le era posible. Por unos instantes el calor del sol se sintió en la tierra, pero la absorción de Frost evitó que se expandiera más allá de medio metro cuadrado. El héroe siguió produciendo y Frost siguió tomando, pero la condición de la mujer no entró en recesión. Eventualmente absorbió más de lo que su nuevo estado podía soportar, y su cuerpo se vuelve vapor. Por un lado, es algo interesante que, aunque de manera indirecta, conoció su fin adquiriendo lo que buscaba. La atención y afecto de Martin Stein representado con un beso, aunque dado por su mitad más joven para que no sea demasiado raro. Por el otro lado, aunque el accidental coup de grace es muy interesante e impactante visualmente, no hay periodo de duelo, simplemente se evapora, en dos cuadros muy chiquitos. Como que se le dio una mejor eulogía literaria a Goldenrod, el villano que solo apareció hace 2 números, que a una de las villanas más antiguas de este héroe. Pero puede ser que sea parte de esta idea de Conway que solo se está deshaciéndose de ella para abrir paso a algo mejor. El héroe quedó destruido, privado de energía y herido gravemente del hombro. Sin saber qué sucederá si se fisiona en este estado, necesitan ayuda urgente. Así que con mucho esfuerzo se arrastran hasta la casa de los Rayleigh, donde se desploma enfrente de Lorraine. Con un final muy dramático en un splash con un fondo negro en el que hay muchísima tinta y una perspectiva un poco extraña pero efectiva. Terminando el número. Como ya mencionamos anteriormente, el dibujo se mantiene muy funcional. A veces tengo la sensación de que tal vez dibujan la cabeza flotante de Stein un poco a último momento y queda en lugares raros en algunos números, y además a veces se pierde el hecho de que el color de la línea de la cabeza mencionada y del fondo suele ser el mismo con diferente tono, lo cual hace que se pierda un poco. Y otra cosa a destacar es el uso de los planos de negro para ir generando drama. Cuanto más negro hay, más tensión se suele generar. Hay un legítimo intento de hacer este final algo trágico, realmente mostrarte el deterioro de Crystal Frost, transformándose de esta mujer hermosa en lo que siempre creyó que fue, como ella siempre se vio a sí misma, y rehusando a la ayuda de las personas que supuestamente siempre quiso la atención. Y es uno de esos raros personajes en cómics que nunca volvió a la vida. Pero las especificaciones de eso lo veremos más adelante. Pero sí vamos a destacar la página 21, cuyas especificaciones nos muestran cómo murió. Obviamente la elección de esta página tiene que ver con su importancia, tanto en la narrativa como un destacado visual. Primero nos presenta una primera tira sencilla, en la cual vemos a ambos personajes, Killer Frost y Firestorm, acercándose en un plano cada vez más cerrado. En este, Ronnie se deja besar por la villana a pedido de Martin. Y por último pasamos al cuadro más grande y por lo tanto también el destacado de esta página, y tiene que ver con la explosión. Primero vemos a las dos figuras ser ilustradas en tinta negra. El resto lo forma un círculo casi perfecto y un montón de explosiones de menor tamaño que están completamente ilustradas a color. Y para terminar, a esto lo vuelve a rodear una línea ilustrada en negra con otro tipo de efectos y algo que parece ser fuego. Con eso terminamos con nuestra reina hielo, pero no con nuestro hombre nuclear. Así que nos vemos la próxima con el último número de esta tanda de Firestorm, el hombre nuclear, el cual es el número 22, el origen secreto de Firestorm. Sí, nos están dando el origen del personaje en el número 22, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.